Hola, buenas noches. Vamos a iniciar esta clase sobre tectónica. Vamos a hacer primero un pequeño repaso de algunos conceptos para después ir en profundidad a lo que nos interesa. El repaso que hacemos para algunos es repaso y para otros quizás sea contenido nuevo. Para aquellos que sea contenido nuevo, esos alumnos que no estuvieron conmigo en ambiental, yo le voy a dejar bibliografía sugerida y después la específica para todos. Bueno, lo primero que vamos a explicar es el concepto de tectónica. ¿Qué es la tectónica de placas y por qué es tan importante para ustedes, para enseñarla y para aprenderla, ¿no? ¿Por qué reviste de tanta importancia? Bien, la verdad que hasta los 1950, 1960, muchos de los fenómenos que ocurrían en el planeta no se entendían bien cuál era la causa de dichos fenómenos. La tectónica de placas vino a explicar mucho de esto que no era entendido por la ciencia. ¿Por qué se producían los terremotos? ¿Por qué había volcanes? ¿Por qué en algunos lugares había volcanes y en otros no? ¿Por qué incluso piensen en la cordillera, si en la cordillera de los Andes hay lugares donde hay volcanes y luego estos misteriosamente desaparecen, o sea, no tienen continuidad y luego vuelven a aparecer. Todo eso era un misterio. ¿Por qué en algunos sectores del Himalaya no hay vulcanismo activo y sí muestras de vulcanismo, de paleovulcanismo? ¿Por qué los minerales están donde están? ¿Por qué hay yacimientos minerales donde están? ¿Y por qué en otros lugares no hay metales? Incluso para la biología también fue importante el estudio de la tectónica de placas. Había ciertas especies de animales que tenían un comportamiento bastante errático. Andaban algunas aves, por ejemplo, migraban desde la Antártida hasta Canadá, pero para hacerlo la verdad que su migración era bastante caótica. Viajaban desde la Antártida hasta la Patagonia, después cruzaban el Atlántico hasta el continente africano. Desde el continente africano volvían a cruzar hasta Brasil, de Brasil a Europa, de Europa a Canadá. Entonces eso no era entendido por los biólogos. Bueno, la tectónica de placas gracias a la tectónica de placas eso se explicó. En realidad las aves no estaban locas, sino que generación tras generación ellas siempre hacían su parada en determinados lugares que quedaban registrados en su memoria ancestral y esos lugares después de millones de años se fueron separando y de generación tras generación de aves estas fueron anidando y parando en esos rincones que ellas que sus ancestros lo habían hecho, y bueno, cada año le quedaban 2 o 3 o 5 centímetros más lejos, y luego de millones de años fueron kilómetros. Así que eso también lo hacen las anguilas,
también tienen un comportamiento bastante errático, pero si vos unís a los continentes, como en su momento, como eran hace 200 millones de años, entonces ese comportamiento no es tan ilógico. También, incluso la tectónica de placas sirvió a la geopolítica, sirve a veces a la geopolítica. Hay argumentos geológicos. Para pretender un territorio, los países se recurren a todo tipo de argumentos, históricos, políticos, geográficos, también a los geológicos. Entonces, por ejemplo, los ingleses argumentan que las Malvinas, geológicamente hablando, pertenecían a África. Bueno, eso es un error igual, no es una falacia. Se ha demostrado que Malvinas no, que Malvinas en su origen, pertenece a lo que hoy es la plataforma de la Patagonia, ¿no? Estaba donde está. Bien, también los geólogos ingleses, basándose en algunos estudios, argumentaban eso, ¿no? Pero después geólogos argentinos confirmaron y rectificaron esa versión, y Malvinas siempre estuvo donde está. Bien, a la historia también le ha servido. O sea, los amantes de la historia pueden ver que muchos imperios, si ustedes toman un mapa de América, un planiferio, y puntean y marcan, se lo pueden hacer a los chicos esto, ¿no? Marcan los grandes imperios, cuál era su capital o su origen, o qué territorios fueron a conquistar esos imperios. Me refiero al romano, al otomano, al austrohúngaro, al inca, al azteca. Esos imperios antiguos, si ustedes miran bien, y lo superponen a un mapa de tectónica, un mapa de límites de placas, van a ver que coinciden muchas veces. No todos los imperios, pero muchos coinciden. Y la respuesta es que en realidad todos los imperios se han hecho poderosos primero porque tenían los recursos para ser poderosos, entre otras cosas, ¿no? Y los recursos en la antigüedad, que eran muy buscados y muy necesarios, digo, en la antigüedad y ahora también, ¿no? Eran los recursos metálicos que lo usaban para hacer armaduras, armas, espadas. Y esos recursos metálicos se concentran generalmente en límites de placas. Así que después busquen los recursos metálicos para hacer armas, y también los recursos metálicos como bien de cambio, ¿no? El oro, la plata. Bien. Entonces, ¿qué es una placa? Primero que vamos a explicar qué es una placa. Ustedes muchos ya lo saben, pero nunca está de más refrescar estos conocimientos. Una placa es un trozo, un pedazo de litósfera, que no es lo mismo que decir una placa es un pedazo de corteza. Si dicen que una placa es un pedazo de corteza, no estaría bien definido. Una placa es un pedazo de litósfera. ¿Cuál es la diferencia? La litósfera está formada por la corteza y un poco del manto subyacente. Recordemos la formación del interior terrestre desde el punto de vista físico: es corteza, manto,
núcleo externo y núcleo interno. La corteza es muy finita, es una costrita, es muy parecido a la cáscara de una palta, ¿sí? No mide más de 70 kilómetros en los lugares más anchos, con más grosor, y a veces incluso tiene 4 o 5 kilómetros bajo los océanos. O sea que un promedio estaríamos en 35 o 40 kilómetros. O sea que si vos quisieras hacer un pozo aquí en Buenos Aires, deberías cavar 35 kilómetros aproximadamente para llegar al manto. Bien. Entonces, una placa es una porción de litosfera. Hay dos tipos de litosfera, la litosfera continental y la oceánica. La gran diferencia es que la litosfera continental está formada por un tipo de rocas que no, se le llama graníticas, no es todo granito, pero es un tipo de roca denominada granítica que es mucho más densa que las rocas que componen la placa oceánica, que está formada en su mayoría por basaltos. La diferencia entre el granito y el basalto es la densidad. Son muy parecidos cuando los tenés en la mano. El basalto es un poco más de color gris, oscuro. El granito hay varios colores, pero tiende a ser también gris con muchos punteados transparentes y a veces incluso rojo. Bien. Decía que la placa oceánica es más densa que la placa continental. Entonces esa densidad hace que la placa oceánica siempre se hunda. Está condenada a hundirse, siempre. Esa condena a hundirse hace que ocurran todos los fenómenos que nosotros conocemos, todos estos fenómenos físicos, geológicos que nosotros conocemos, como la formación de cordilleras, la formación de volcanes, la formación de mares interiores, bueno, todo lo que ustedes conocen. Bien, luego me estoy acá punteando algunas cosas para no saltearme nada. Algo importante, la placa oceánica siempre tiende a hundirse porque es más densa, pero que se hunda en el manto no significa que el manto sea un dulce de leche o que sea una sopa o que sea magma derretido, ¿no? Roca derretida que se llama magma. Nada tan lejano a eso. La placa oceánica se hunde en el manto y el manto es un sólido, ya lo dijimos en la clase anterior, es un sólido que deja hundirse al otro sólido, ¿sí? Es un sólido que tiene movimientos. Es un sólido que, gracias a la tremenda temperatura que tiene movimientos propios, pero no deja de ser un sólido. Habíamos dado un ejemplo de una masilla, algo parecido, ¿sí? Pero no es que vos vas a meter el dedo, si estuvieras en el manto, no puedes meter el dedo y hundir tu dedo en la roca, esa roca caliente de tener 3000 grados de temperatura, y entonces no vas a poder hundir el dedo. Pero es un sólido que tiene movimientos, tiene como una plasticidad. Ahora bien, eso está muy lejos de la idea de un líquido. Si pudieras tomar un pedazo de manto y mantener esa temperatura y esa presión y lo pones en un recipiente, ese pedazo de manto no va a tomar la forma del recipiente como si lo toma cualquier líquido,
un dulce de leche, por ejemplo. Bien. ¿Y por qué a 3000 grados cualquier sustancia nuestra que tomamos, lo pones en un horno que tenga 1500 grados y ya cualquier cosa que vos pongas, cualquier material, se derrite? Pero ahí yo le digo que tiene 3000 grados y la roca sigue siendo sólida. ¿Cómo es posible esto? Bien, eso lo preguntan los chicos. ¿Cómo es posible que una roca sea sólida si tiene 3000, 4000 grados? Bueno, porque ahí hay una lucha entre un demonio y un angelito, ¿no? El angelito podría ser la temperatura, que quiere convertir esa roca en un líquido, y la presión es el demonio que lucha para convertirla en un sólido. Bueno, casi siempre, en casi todo el manto, gana la presión, gana el demonio, y gana la presión, y entonces casi todo el manto es sólido, casi todo. Son pequeñas partes donde no es sólido, pero casi todo. Luego, el núcleo externo sí es líquido y el interno sigue siendo sólido, aunque tenga más temperatura incluso. Bueno, esa placa oceánica y la continental también, están apoyadas, le dije, en el manto, y lo que separa ese manto, a ese manto le llamamos astenosfera. Igual hay controversias con este nombre astenosfera, pero bueno, vamos a llamarlo astenosfera. Esa placa que se apoya en la astenosfera está apoyada, y ese límite entre la placa oceánica o continental y la astenosfera tiene un nombre, y es lo que separa esos dos componentes, que es la placa oceánica del manto. Eso se llama canal de baja velocidad, y está justo por ahí pasa una isoterma que es muy famosa. Recuerden este número, es la isoterma de 1250 grados. ¿Qué significa? A ver, si vos haces, pasado así en limpio, vos haces un pozo imaginario, porque no se puede llegar hasta ahí, pero imagínate que haces un pozo, taladrás con un aparato y vas haciendo un pozo y vas tomando la temperatura. A medida que descendés, la temperatura se va haciendo más alta y empieza a aumentar, y vos podés marcar. Hay técnicas para saber qué temperatura tiene el interior de la Tierra, no solamente la temperatura que hay en la superficie, sino también la temperatura que hay en el interior de la Tierra. Y entonces empiezan los especialistas a marcar va a registrar qué temperatura hay a medida que descendés. Bueno, en algún momento, cuando llega esa temperatura a los 1250 grados, que la podés alcanzar a distintas profundidades, 80 kilómetros, 70, 100, 120, 130, por ahí anda más o menos. Pero ponele un promedio de 100 kilómetros. Cuando llegas a los 100 kilómetros y llegas a la isoterma de 1250 grados, o sea que tu termómetro te marca 1250 grados, ahí se produce el despegue. Como cuando vieron yo tengo acá una mesa que tiene como una madera terciada, bueno, y se salió el pegamento, entonces que cada tanto así me la engancho y se levanta la madera, esa es como una especie de lámina que tiene, que imita la madera, ¿no? Bueno, eso supongan que como analogía, eso es sería la placa. Y la mesa, el resto de la mesa es el manto o la astenosfera. Bueno, entonces eso, cuando llegas a 1250 grados, se despega la placa oceánica o continental, se despega de la astenosfera. Bien, entonces ese despegue
lo produce, esa separación, la produce la temperatura, o sea, la isoterma de 1250 grados. Bien, bueno. Entonces, si yo les pregunto qué utilidad tiene la isoterma de 1250 grados, bueno, la respuesta es que separa la litosfera de la astenosfera. ¿Y a qué profundidad se separa? Bueno, en algunos lugares a 80 kilómetros, en otros a 120, en otros 130, 140, depende. No está marcado geométricamente, por supuesto, ¿no? Bueno, sigamos. Ahora bien, ¿por qué se mueven las placas? Ya sabemos que es una placa, ya sabemos que está apoyada en la astenosfera, que la astenosfera es sólida, que entre la astenosfera, no lo dije, pero entre la astenosfera y la placa hay una pequeña y delgadita capita así como de fluida, pero muy finita, que sirve como si fuera un lubricante que ponemos entre el aceite que circula en los motores de los autos. Bueno, es para que las piezas de metal no se calienten y puedan moverse libremente. Por eso es el aceite. Bueno, es más o menos así. Hay como una pequeña capa delgada que se llama ay, se me fue el nombre. Bueno, no importa. Esa pequeña capa delgadita y de material fluido hace que las placas continentales y oceánicas se deslicen sobre la astenosfera. Si no, sería complicado porque son dos sólidos, entonces se engancharían mucho. Eso ayuda mucho a su desplazamiento. Pero, ¿por qué se desplazan? En realidad, eso ayuda, pero o sea, el aceite solo en el motor no hace que el auto se mueva. Hay un motor que tiene que funcionar. ¿Y cuál es ese motor? Yo creo que muchos lo conocen. Es son varios, como varias piezas de un motor. Quizás la más importante es las llamadas famosas corrientes convectivas. ¿Qué son las corrientes convectivas? Son esta diferencia de temperatura que hay entre el núcleo externo, o sea, entre el finales del manto y principios del núcleo externo, en esa capa que está más o menos a 2.900 kilómetros de profundidad. Entre el núcleo externo, o sea, entre el límite exterior del núcleo externo y las cercanías a la litosfera, las temperaturas son muy altas. Pero, si bien son muy altas, hay una gran diferencia de temperatura. En el límite entre el manto y el núcleo externo, la temperatura llega a 6.000 grados, 5.000 y moneda, 5.800 por ahí. Y entre el límite entre el manto, o sea, la astenosfera y la litosfera, las temperaturas andan en los 2.500, 3.000, 2.000 grados aproximadamente. Entre 6.000 y 2.000 hay casi 4.000 grados de amplitud térmica. Claro, los dos son temperaturas altísimas, pero esa diferencia de temperatura hace que las rocas, que el material, no llamamos roca, que el material que está entre el manto y el núcleo externo, que está muy caliente, se haga más livianito y empiece a migrar hacia la superficie. ¿Cómo migra? No se sabe bien. Algunos creen que es como parecido a como funciona una lámpara de lava. Las lámparas de lava son esos aparatitos que te venden en los todos por
por 2 pesos de los chinos, esos, viste, que te venden como un adorno que lo enchufás y entonces la lámpara que está abajo calienta un líquido viscoso y hay 2 líquidos de distintas densidades, entonces uno de esos líquidos se calienta más y empieza a ascender, y cuando sube, asciende como un globito, y cuando sube se enfría, se hace un poquito más denso y cae. Y entonces está todo el día dando vuelta a eso y te da una cosa así como de adorno, ¿no? Bueno, entonces algunos piensan que es algo similar, como otros geofísicos dicen que no, que en realidad no funciona así, pero bueno, eso sería otra discusión que no tiene importancia. Lo importante es que el material que está en ese límite manto-núcleo asciende, pero no como un líquido, sigue ascendiendo como un sólido, a cercanías del límite, litosfera, astenosfera. Entonces, una vez que llegó hasta allá arriba, se enfrió, se hizo más denso y empieza a caer, para luego calentarse otra vez, hacerse más liviano y volver a subir, y así constantemente, hasta que encuentre una zona débil de la corteza, de la litosfera, una zona débil. Ahí se va metiendo y puede lograr salir a la superficie. En cuanto salió a la superficie, lo que hizo es separar ese bloque que antes era uno solo, y lo convierte en 2 placas, la A y la B. Bien, entonces, ¿qué es lo que mueve a las placas? Todavía esto en realidad hizo que estas corrientes convectivas hizo que el material que está en el interior salga a la superficie, pero eso no es lo que mueve las placas. Eso hace que el material salga a la superficie. Ayuda, por supuesto, pero no es lo que hace mover las placas. Esto como que el motor, yo prendo el motor del auto, ¿sí? ¿Y quién mueve al auto? El motor, el embrague, las ruedas, el diferencial. Bueno, es todo junto en realidad, ¿no? Si me faltara una de esas cosas, no se movería el auto. Esto es lo mismo. Esto es parte de un proceso. Entonces, una vez que rompió una placa, se convierten en 2, queda una separación. Esa separación se va llenando de material que venía del interior y ahí sí es material fluido. Y alguien me podría decir, y muy bien, ¿cómo es material fluido? Si usted me dijo que era sólido, y ahí sale lava, y los chicos ven salir lava, en realidad no se va a ver porque eso ocurre generalmente bajo los océanos, que es donde la litosfera es mucho más delgada y más fácil de romper. Ocurre ahí bajo los océanos, entonces no se ve. Pero en pocos lugares, en Europa y en África, esto ocurre a la vista de todos, porque esa rotura, esa separación de placas comienza, en realidad siempre comienza en la zona continental y después se forma un océano, ¿no? Pero casi siempre. Pero entonces, como casi lo que tenemos nosotros son límites divergentes, o sea, separación de placas que ya están avanzadas en edad, nunca la vemos nacer. Solamente en África y cerca del Rin, ahí tenés también un valle Rif, y ahí sí la estamos viendo nacer. Entonces vemos cómo sale material del interior, que es líquido, que luego se solidifica, por supuesto, ¿no? Con erupciones volcánicas, que a veces ni siquiera son volcanes como nosotros conocemos, así como un conito, sino como son fisuras en la superficie, y vemos emanar lava que se solidifica. ¿Y cómo puede ser? Si usted me dijo
Me pueden preguntar ustedes, ¿qué era sólido? Bueno, yo le dije muy bien que el interior es sólido, el manto es sólido, pero ese sólido, cuando llega a la superficie, o cerca de la superficie en realidad, unos kilómetros antes de la superficie, ese material sólido, como está muy caliente todavía, la lava tiene de entre 800 y 1400 grados, cualquier lava, ¿eh? Las lavas más frías tienen 800 grados y las lavas más calientes 1000 y pico. Como está muy caliente todavía, debería ser un líquido, pero yo le dije que la presión allá abajo no la deja ser un líquido, y cuando está llegando a la superficie, la presión desapareció. Ya no hay presión para mantener a los átomos unidos. Entonces, automáticamente, la lava se convierte, el material ese se convierte en un líquido. Eso se llama fusión por descompresión. ¿Está? Entonces, cuando nosotros vemos salir lava de estos límites divergentes, esa lava es producto de la fusión por descompresión, por la salida del material que era sólido muy caliente y se convirtió en un líquido caliente por pérdida de presión. Se descomprimió. Quiere decir, pérdida de presión es descomprimirse. Al descomprimirse se convirtió en un, como les dije, en un líquido. Luego, como se pierde la temperatura, empieza a enfriarse la lava, al tiempo se convierte en un sólido, otra vez. Bueno, entonces, el primer proceso entonces es este, el de salir ese material del interior, que no está muy claro si viene desde mucha profundidad o se va transmitiendo uno a otro, como cuando transmitís el calor por... ya me va a salir la palabra. Tiene un nombre. Bueno, no importa. Entonces, ese material que sale a la superficie es un material que era sólido y que se convirtió en un líquido, en lava, luego se solidificó y forma un nuevo suelo. En este caso, en casi todas las zonas de separación, forma suelo oceánico, basáltico, eso es basalto, ¿eh? Y en las zonas continentales un nuevo suelo de basalto que en algún momento va a ser un océano. Bien, pero eso no mueve las placas, yo les dije. ¿Qué es lo que mueve las placas? Eso más otras cosas. Una vez que se separó, esa corriente convectiva por debajo actúa como un rodillo. Como cuando... ¿Se imaginan así poner, a ver si sirve esta imagen, ponemos 4 troncos y le pongo arriba una tabla y yo hago mover los troncos, los muevo circularmente con un eje, los voy moviendo circularmente y la tabla se va a mover. Bueno, esa es una explicación. La otra, una vez que se empezó a mover la placa, una para un lado, la otra para el otro, queda un espacio vacío. Ese espacio vacío se llena con ese material que va saliendo desde abajo. Cuando la placa se mueve un poquito más, queda otro espacio vacío. Se va llenando con el material que viene de abajo. Y así sucesivamente. Año a año, los 365 días del año, desde hace millones de años. Bien, pero eso no es lo único. Lo importante acá es encontrar las otras explicaciones, las otras causas. Una vez que empezó a moverse, como la placa oceánica es más densa, yo le dije que indefectiblemente se hunde por debajo de la placa continental. Siempre se va a hundir. Ahora, cuando se hunde la placa oceánica, al hundirse va arrastrando todo lo que el resto de la placa. ¿Cómo le puedo explicar? A ver, piensen que
Es lo mismo que si una persona... ¿Vieron esos dibujitos que alguien se quería suicidar y se ataba una soga al cuello en un puente y se tiraba del puente para caer en el río? Y se ataba una soga al cuello. Entonces, ¿qué hacía? El tipo tira la roca, perdón, la soga al cuello con una roca en la punta, ¿no? Se ataba una roca en la punta y entonces tira la roca y la roca tira de él y se cae. Tira de la soga y tira de él. Bueno, es algo así. La placa que se hunde tironea de la placa que está por encima de la superficie, que tironea de la placa que todavía no se hundió. Esa es una. La otra causa es que siempre donde se separan dos placas, esta está un poco más alta que la parte donde las placas se hunden, ¿sí? O sea, donde en la zona de dorsales o de rift, donde las placas se separan, siempre eso está más alto que, si vos lo comparás, si pudieras mirarlo así como de costadito, hacer un corte transversal, verías que esa parte de dorsal siempre es más alta que en la parte donde la placa se hunde. Entonces hay como un plano inclinado ahí. Entonces eso ayuda a que las placas se deslicen hacia abajo, porque tenés como un tobogán, ¿viste? Si vas arriba del tobogán y te caes, te deslizás hacia abajo por gravedad. Entonces a eso ayuda a que la placa se deslice hacia abajo, y al deslizarse hacia abajo tironea más. Entonces se van retroalimentando esos dos movimientos. Y el tercero, por último, es un poco más complejo, pero vamos a ver si lo resumimos así. Esa placa que se hunde y arrastra al resto de su placa, que estaba todavía arriba, también arrastra a la placa que no tiene nada que ver con ella, que es la placa continental, también la arrastra. Como si fuera... esto lo pueden hacer... está piola hacer una experiencia, ¿no? Si tuvieran un frasco con miel, qué sé yo, me ocurre poner miel o dulce de leche para... ya sé que no es el material que tiene el manto, pero podríamos simularlo con eso si quieren. Un dulce de leche repostero. Y arriba le ponemos unas maderitas, entonces, o una tela si quieren, un pedazo de género, y yo desde abajo del frasco pudiera hacer un agujero y hacer caer el dulce de leche. Van a ver que el dulce de leche va a arrastrar a ese género que yo le puse arriba. O sea, no sé si sirvió el ejemplo, pero la tercera causa es la placa se hunde, la placa oceánica se hunde y succiona de la placa continental que está arriba. Esa succión hace que todo se vaya para abajo. Como cuando vos, esto sería piola hacerlo, vos tenés una piletita con agua y le sacas el tapón y le pones unas hojitas. Las hojitas empiezan a dar vuelta y de golpe se van para abajo de la rejilla, ¿no? Porque el agua succiona de esas hojitas. El agua que se está cayendo succiona, dando vueltas, succiona de esas hojitas. Algo parecido. Y por último, me quedó una más. La placa oceánica, cuando se hunde, y se hunde bastante, digamos cuando llega a los 90, 100 kilómetros de profundidad, un poquito más, lo que ocurre en la punta de la placa es una suerte de que se llama cambio de fase. Hay un cambio en la composición de los minerales por la presión y la temperatura, hace que los minerales se transformen, y eso lo convierte en más denso todavía a esa punta.
Si la punta de la placa que se está hundiendo es más densa, si es más densa, va a tironear más todavía. Es como si yo le colgara la punta de la placa a un yunque. Entonces el yunque va a tirar, va a empujar más y la placa se va a mover más. Bueno, todo esto hace que las placas oceánicas se muevan a razón de 6, 7, 8 centímetros por año, que es mucho, ¿eh? Bueno, vamos a dejar acá nada más para no aburrirlos. Después, esto va a llevar, calculo yo, que 3 o 4 clases. Yo le voy a pasar el audio con algunas imágenes. En alguna otra clase lo hacemos en forma como hicimos con el Facebook, pero por ahora lo hacemos así.